En el programa de esta semana, el Arcón se dirige a la localidad vallisoletana de Casasola de Arión. Volvemos de nuevo para visitar a Francisco Treceño, el arqueólogo tornero, el que revolucionó la artesanía de la madera cuando diseñó el cono de Apolonio. Todo un tratado sobre las secciones cónicas, las curvas y las piezas ensambladas que en tiempos de Apolonio, que fue un geómetra y astrónomo, revolucionaron las matemáticas, la física y la geometría. Hoy, Treceño es muy valorado en la artesanía de la madera y junto a sus cuencos y curvas ha logrado que el cono de Apolonio viaje a museos científicos, a universidades y esté en las manos de especialistas y físicos en todo el mundo. Pero hay más. El taller de este artesano, maestro del torno y la gubia, es el último escenario que nos recuerda a los talleres de las aventadoras, que supusieron a principios del siglo XX toda una revolución en la mecanización de las tareas agrícolas. Hoy, el taller de Liborio Villar es el último testigo de una actividad fabril que ocupó a miles de trabajadores y centenares de familias en Casasola de Arión. El catedrático de Historia de América, Jesús Varela, natural de esta localidad, nos recibe en su jardín y nos habla de sus recuerdos sobre las aventadoras de su pueblo. Con Jorge Martínez, el alcalde casasolino, comentaremos los futuros proyectos museísticos que reflejarán los años de esplendor de la fabricación de las máquinas de aventar o avendar. Algo tan revolucionario en aquellos años como separar el grano de la paja. Pero hablaremos ahora de otra revolución, la que Treceño ha generado con su paradoja mecánica, su peonza incansable y su cono de Apolonio, ya que, por el momento, es el único artesano de la madera capaz de reproducirlo. Nos espera en su taller, que mantiene intacto el clima decimonónico de los años de las aventadoras de Liborio Villar. Amigo 13, hace unos años conocí al primer arqueólogo tornero y no le iba mal. ¿Qué tal te va ahora? Pues me sigue yendo igual que hace años, cuando nos vimos, igual. Con más trabajo si cabe, porque esto va a más. 13, ¿por qué el torno, la artesanía de la madera, y por qué Casasola de Arión? Pues mira, ¿por qué Casasola de Arión? Primero, porque de aquí es mi mujer, Monse. Este es el taller del abuelo Liborio, de su abuelo, que fabricaban aventadoras, aperos de labranza, como ya visteis la vez anterior. Lo restauré entero. Y ahora, el por qué la madera y por qué el torno. Primero la madera, porque la debo llevar en la genética. Mi padre era maestro ebanista y mi abuelo Tomás Treceño también era maestro ebanista. Entonces yo desde pequeño estaba en un taller de carpintero y de ebanista, haciéndome mis espadas, arreglándome mi fuerte de los vaqueros. O sea, he convivido con viruta. ¿Ahí cogiste tablas? Sí, bueno, y nunca por lo menos conviví con sí, el serrín y la viruta desde pequeño. Y luego cuando restauré el taller, hombre, yo inútil sabía que con las manos no era inútil, vamos, que me defendía bien. Y cuando ya tenía todo restaurado, lo primero que hice, viniendo de donde venía, que era la arqueología, fue arrancar el viejo torno que se hizo aquí en Casasola, y sobre un bloque de cerezo que tenía el abuelo Liborio ahí en la fragua, lo puse en el torno, me puse a tornear. ¿Y qué fue lo primero que salió? Pues una vasija celtibérica, pero en vez de cerámica, de madera. Digo, ahora no se me rompe, no la tengo que pegar, que era como la sacábamos en las excavaciones arqueológicas.
A pesar de tu actividad y destreza en el torno, hay algo que te catapultó, al menos nos llamó a todos muchísimo la atención. Fue el día que se cruzó una parte también de lo arqueológico y de la historia antigua, se cruzó Apolonio en tu vida. Pues sí. ¿Cómo fue? Pues fue en las Navidades del año 2009, estaba yo preparando la Feria de Navidad de Artesanía de Valladolid, y en un foro de torneros español salió alguien preguntando que si nadie vendía el cono de Apolonio, que si alguien se lo podía tornear. Y bueno, hubo ahí un par de semanas de la gente, yo creo que habría que, quizás sí hiciéramos, pero nadie se puso a fabricarlo. Y un sábado de estos de los que venía yo en la furgoneta escuchando el fútbol a mi Atlético de Madrid, que este año igual nos da hasta una alegría, ese sábado venía yo pensando, digo, ese cono, porque era una pieza fascinante y muy difícil de hacer. Y bueno, me puse a hacerlo, me dieron las 12 de la noche, yo seguía peleándome con él en el torno, y ya llamé a Monse, digo, oye, no me esperes levantada, que estoy aquí con el cono, digo, sale volando del torno o lo acabo. A las 4 de la mañana lo acabé, me fui a casa con el subidón de que había hecho una pieza muy difícil, como otras muchas, pero esta era una más. Llegué a casa y le dije a Monse, que estaba ya en la cama, digo, mira lo que he hecho. Me mira así y dice, bueno, mañana lo veo bien. Y fui a la televisión, que la tenía apagada, puse un damero de ajedrez, puse el cono, le hice una foto, me fui al foro, digo, bueno, pues me he puesto y me ha salido esto, ¿qué les parece, señores? Me fui a la cama y bueno, en menos de 4 horas me llamaron los servidores de la página web que había hecho, que había tumbado el servidor. De gente llamando y escribiendo correos que querían ese cono, que querían el cono, y hasta hoy. La primera vez que te escuché hablar de Apolonio y del cono, aluciné. Estoy seguro que me va a pasar lo mismo. ¿Quién fue Apolonio? Y despiézame el cono. Ah, vale. Pues mira, Apolonio fue un geómetra del siglo III a.C. que estudió las secciones cónicas. Él escribió 8 tomos sobre las secciones cónicas que, por desgracia, desaparecieron cuando se incendió la biblioteca de Alejandría. Luego, me parece que fue en el siglo XVI, no sé si fue el XV o XVI, aparecieron 6 de esos 8 tomos traducidos al árabe. Gracias a esos tomos se adelantó mucho el estudio del sistema gravitatorio universal, porque ya gracias a ellos Kepler, Copérnico, Galileo, toda esta gente que vino detrás se basó en el estudio de las elipses para darse cuenta que el sistema gravitatorio universal no era circular, sino que era elíptico, ¿no? Y eso adelantó mucho los estudios, gracias a lo que Apolonio ya estudió en el cono de Apolonio. El cono de Apolonio son los planos que se obtienen cuando tú les vas dando cortes. Por ejemplo, el círculo es dando un plano paralelo a la base del cono, pues ya tenemos lo que es el círculo, ¿no? Cuando damos un corte oblicuo con respecto al eje del cono, tenemos una elipse. Cuando cortamos el plano sin que corte todas las generatrices del cono y casi paralelo al eje, a la altura del cono, obtenemos lo que es una rama de la hipérbola. Y cuando cortamos un plano paralelo a la generatriz del cono, tenemos la parábola, que es esta. Y aquí tenemos diseccionado un cono de Apolonio. En todo esto, que parece muy sencillo, hay una complicación matemática y geométrica extraordinaria. ¿Sigues enviando a universidades y a museos de todo el mundo tus réplicas del cono de Apolonio? Sí, sí. Mira, ahora mismo, por ejemplo, tengo 20 conos en espera. Como llevo un retraso bastante bueno, porque bueno, llevo retraso porque no doy abasto. Yo hago los que hago y ya está. No puedo hacer ¿A qué más. países y a qué? Ahora mismo tengo que enviar uno a Brasil, otro a Inglaterra y el resto son peninsulares, bueno, salvo 2 que van a Canarias y otro que va a las Baleares. Yo no sé si se establecerá una relación cuanto a una paradoja de tu vida como arqueólogo tornero en Casasola, en el solar de las Aventadoras, de las que hablaremos luego, pero lo de la paradoja mecánica también te acompaña, y esto sí que a niños y a mayores les haces alucinar con un ejercicio de física.
Sí, física, además física pura y dura, aunque luego lo llamen el doble cono antigravitatorio, es física pura. La paradoja mecánica precisamente me la encargó la directora del Museo de la Ciencia, que me llamó un día y me dijo: Treceño, si tú haces el cono de Apolonio, esto para ti está chupado. Yo no la conocía, la verdad, me miré un poco, estudié, luego ya empecé yo a sacar las medidas para ver que el efecto fuera el deseado, el que tenía que hacer, y muy bien, pues ahora lo hago de varios tamaños, de varios modelos, varios tipos de madera, y esta pieza también tengo mucha demanda. Y la paradoja, nosotros vemos que esto es un plano inclinado, que tú pongas lo que pongas, catapum. En cambio ahora ponemos el doble cono y sube. Y sube. Claro, realmente es una ley, está descendiendo por gravedad. El doble cono cae, mira, aquí apenas me cabe el dedo, claro. Aquí me cabe todo. El doble cono está cayendo, pero el efecto que hace la W del bicono con el plano inclinado hace que realmente esté descendiendo. De ahí lo de la paradoja mecánica. Abandonamos por un momento la compañía del arqueólogo Tornero para saludar en el jardín de su casa al profesor Jesús Varela, que conoció en su juventud la intensa actividad de los talleres que exportaban aventadoras por medio mundo desde Casasola de Arión. Profesor, ¿en Casasola de Arión se está muy lejos o muy cerca de Colón y de América? Se está cerca, se está cerca. Bueno, este es el remanso, ¿no? Sí, este es un lugar de ocio que lo convertimos de un simple reñal a un lugar de reposo, como puedes ver. Muy bien. Bueno, continúa la actividad investigadora, el vínculo a lo colombino, algo que caracteriza su trayectoria, ¿o no? Estoy jubilado, como tú bien sabes, y como todo el mundo de mi pueblo que saben las quintas, saben. Pero aún así soy el director del Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, y como tal estoy en activo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el motivo por el que una localidad con una actividad fabril desbordante, donde centenares de familias vivían de la construcción y fabricación de aventadoras, de la noche a la mañana desapareciera todo? Yo creo que el origen de ese cambio, es un gran cambio, viene dado por la idiosincrasia propia de este pueblo, que desde sus primeros días, final del 17 y del 18, pertenecía a la provincia de Toro, y era Toro en realidad. Se independiza y se hace un municipio independiente, ¿no? Y fuerza todo su trabajo en una planta que se llama el zumeque para el curtido de pieles que venían de América. Eso pasa como una vez más en este pueblo y se dedican al vino, y aquí hacen un vino muy bueno. De hecho, el famoso Bajoz está en función del nombre del río de este pueblo, que se llama el río Bajoz. Sí. Pues, ¿quién acabó con las aventadoras? Con las aventadoras acabaron las cosechadoras. Cuando la filosera se hundió, entonces el elemento humano de aquí seguía siendo muy vital y invierten en aventadoras. Es una aventadora que yo pensaba que había sido cercana de algún sitio por aquí, la habían copiado, había surgido aquí, y me encontré en el Museo de Ávila una mini aventadora como la que tiene Paco ahí, más o menos parecida, que la habían traído los misioneros de China, y de ahí es donde los franceses copian el sistema aventadora, y evidentemente de Francia por vía documentada pasa a España y se quedan en Casasola fundamentalmente. Entonces estas personas invierten en una cosa nueva, que era aventadora, como algo importante para principios del siglo XX. Dejan el vino porque no tienen uva, y se meten todos sus capitales en la industria de las aventadoras, donde aparecen familias como los Vidales, en una de cuyas casas compró mi padre, y los Tejedor, veintitantas fábricas de aventadoras que había aquí en Casasola. Un momento en el que la economía local era floreciente y se exportaban aventadoras. Sí,
Casasola era conocida sobre todo en la zona de La Mancha y el sur, como el pueblo de las máquinas. Y hasta hace 20 años yo iba, ¿de dónde eres? Yo, el pueblo de las máquinas, y sabían quién era, sobre todo los peluqueros. Ahora cuando voy al peluquero se me ocurre decir eso, nadie sabe ya quién era el pueblo de las máquinas. Pero sí, aquí había, yo recuerdo ir a la escuela con 4 años y pasar por la pista y estar toda la pista, los bancos de la pista, con señores sentados con el mono azul para entrar a la fábrica a trabajar, la de Diego, ¿no? Y había una sirena, yo aprendí todo eso en el pueblo, hacía a las 9, todos para adentro, y era lo normal. En este pueblo había, lo más importante eran los artistas. Artistas eran aquellos que se dedicaban a la carpintería, que los había muy buenos, y a hacer máquinas aventadoras. Luego estaban los agricultores, y luego estaban los ganaderos. Eran los 3 cuerpos, por este orden de importancia, ¿no? ¿Qué ocurre y cómo en tan poco tiempo desaparece toda la infraestructura y toda la logística de todos los talleres? ¿Y qué hacen los casasolinos cuando ocurre esto? Para ser muy breve, lo que hacen es, unos por necesidad, emigrar para vivir, porque tenían familias muy numerosas, al País Vasco o a Cataluña, la última fue a Valladolid, y otros, digamos los medianeros, como aquí, chapurreros y tal, que tenían 4 cosas y tal, dar carrera a sus hijos porque no tenían posibilidades de sobrevivir aquí. Hay algo que nos sorprende a todos, solamente comprobando el mapa, que es el topónimo. Casasola de Arión, es un nombre muy lírico. ¿De dónde viene? Pues su nombre original era Villarión, porque pertenecía al duque de Arión. Y detrás en las escrituras aparece alias Casasola, me explico, o sea, Villarión alias Casasola. El andar de los años va haciendo que se vaya quitando lo de Villarión y queda Casasola. Cuenta la anécdota que era una casa que había en la plaza donde había un asentamiento para la agricultura de esta zona, y supongo que el populacho le llamaba Casasola como lugar de origen de producciones agrarias. Y luego esas tierras serían del duque de Arión, y de ahí le viene el nombre Villarión alias Casasola. En las escrituras del 18 todavía aparece así, Villarión alias Casasola. Volvemos con Treceño, un artesano de la madera que maneja con destreza la nueva maquinaria y es capaz de buscarle la curva más sutil a los trozos más irresistibles de la madera. ¿Cuántas veces te ha tocado contar a los que te visitan la historia de esta localidad tan vinculada a la construcción de aventadoras y en consecuencia fue lo que dinamizó la agricultura del siglo pasado? Sí, me toca contarlo muchas veces porque Casasola de Arión es el pueblo de las aventadoras. Hubo 18 fábricas construyendo aventadoras. Visto con la perspectiva actual, podríamos pensar que son talleres artesanos o artesanales, pero en aquella época eran auténticas fábricas. Aquí hubo 18 con fábricas que tenían hasta 8, 12, 14 trabajadores. Estamos en el último. Este es el único que se conserva, sí. Porque el abuelo dijo que él se quería morir con su taller de pie. Quiero decir, todos se desmantelaron muy pronto cuando llegó la crisis provocada por la aparición de la cosechadora americana. Sí. Y este se mantuvo hasta el final porque, bueno, el abuelo Liborio pues lo utilizó su taller para hacerse su mobiliario de la casa, las escaleras, los no sé qué, todo lo de la casa nueva que se estaba haciendo, lo fue haciendo aquí. 13. Hablar de innovación en tu taller me descolocaría bastante, pero en la artesanía de la madera también ha entrado la innovación. ¿Hay nuevos retos para los artesanos que trabajáis el torno y la madera? Sí, claro, sí, claro. Yo por ejemplo, trabajo con mucho diseñador. Por ejemplo, lo que es la artesanía y el torneado, yo voy a hablar en mi caso, que es el que conozco, es el del torneado. La artesanía es ese hueco que hay entre el desarrollo de la idea y la producción industrial. Quiero decir, los prototipos los tiene que hacer un artesano. Antes de que me cuentes los nuevos frentes que estás haciendo, lo del cuenco, ¿qué utilidad tiene hoy para el común?
Pues el cuenco, fíjate, hay cantidad de gente que se pirra por comer la ensalada en el cuenco y pringar el aceite de oliva en la madera, que tiene un toque especial. No me digas que estás inmerso ya en la maderoterapia. Sí, me piden juegos concretos porque la mayoría de las piezas las están importando de Colombia, que es donde tuvo el boom esto de la maderoterapia. ¿En qué consiste la maderoterapia? La maderoterapia son dar masajes con elementos de madera, tanto rodillos estriados, copas huecas, copas con rodillo, tablas, maderas. No me quiero marchar sin comprobar que hay una actividad que continúas haciéndola. De vez en cuando vienen grupos y tú les explicas todo eso, incluso docentes y turistas. Lo de las excursiones cada vez va a más. Este año ha habido un pequeño paréntesis por el tema de la pandemia, pero se ha mantenido, O sea, hemos mantenido, como esto es bastante grande y podemos mantener unas distancias prudenciales, hemos seguido teniendo visitas muy cortitas, lo que se permitían 4, 6, según la fase en la que estuviéramos. Ahora se van a reactivar porque cada vez se multiplican más. Tú ten en cuenta que aquí hasta todo un señor arquitecto viene y si de una rama de madera yo saco un cono, un cilindro, viendo ellos una rama girando, que es un cuerpo de revolución, de repente que sale un cono, les maravilla, es como magia. Pues imagínate a los niños, más. Entonces, el venir aquí a hablar, como ven tanta madera, les hablo de las maderas, porque un árbol tiene unos años de crecimiento muy estrechos, otro porque los tiene más grandes, otro porque no sé qué, por qué esto, por qué lo otro, y luego ya les hago una pequeña demostración torneando, les encanta, ¿no? No me digas que haces funcionar las poleas como en los tiempos de tu suegro. Oh, sí, no, allí mejor que ese taladro, me vas a decir tú que voy a comprar uno por ahí, o mejor que aquel torno, no. Bueno, 13, dentro de unos años podrá haber 7 artesanos torneando. Ojalá. Trabajo hay, Trabajo hay. Ya te lo digo yo. Todavía con las curvas y la impresionante lección de física y del relato de la Villa de las Aventadoras, vamos en busca de Jorge, el alcalde de Casasola de Arión, que tiene muy claro que la memoria de este rasgo de la vida de los casasolinos y casasolinas no puede olvidarse. Alcalde, alguien se estará preguntando que nos falta el Arión. Sí, claro, por supuesto que falta, pero como podéis comprobar el parque está en plena remodelación y antes de que se acabe, por supuesto, tendrá el apellido. Pero Casasola fuisteis toda la vida. No, Casasola es a partir del siglo XVIII cuando se instaló aquí el duque de Arión, que es el que da apellido a nuestro pueblo, desde entonces. Alcalde, ¿a qué os dedicáis los casasolinos y las casasolinas? Pues ahora básicamente es agricultura, ganadería por desgracia ha desaparecido, sí hubo bastante, agricultura y algún comercio menor, taller de ferretería y la cooperativa agrícola. En los momentos de esplendor de Casasola de Arión, ¿cuántos habitantes llegó a tener y cuántas empresas dedicadas a la construcción de aventadoras? Los momentos de esplendor. En su máximo esplendor llegaba a tener cerca de los 1.500 habitantes y además se alimentaba de la mano de obra, porque no había suficiente en la localidad, se alimentaba de la mano de obra de los pueblos colindantes, llegando a tener hasta 20 talleres directos hacia las aventadoras, más luego empresa anexa, una fundición y algunos talleres
que servían de acoplamiento para la fabricación de las máquinas aventadoras, carpinterías, talleres de pintura y demás. Y en pleno siglo XXI, ¿cuántos talleres y cuántas fábricas de aventadoras y cuántos habitantes tenemos ahora? Bueno, pues habitantes, empadronados 250 somos, residentes por desgracia no todos, aunque en la época estival y demás la población se multiplica por 3. En cuanto a talleres, el que he comentado antes, taller de ferretería. Pero de aventadoras ninguno. Aventadoras por desgracia no quedan más que en la memoria de los vecinos. Todos los de tu generación y posiblemente alguna generación más llevarán siempre en el ADN de su pueblo el que fue una referencia en un momento de la historia de este país en la construcción de aventadoras. Por supuesto, eso formará parte siempre de la memoria de todos los casasolinos, porque todas las generaciones desde entonces la llevamos en el recuerdo, en el corazón, porque ha sido la que dio fama y nombre a esta gloriosa localidad. Jorge, si yo fuese ahora por todas las calles de tu pueblo y llamase a las casas, hiciese esta pregunta: ¿alguien de tu familia tuvo algo que ver directa o indirectamente con la fabricación o la construcción de aventadoras? ¿Qué crees que me contestaría un alto porcentaje de ellos? Pues podría brincar del 90% que te contestaran que todos directa e indirectamente estuvieron vinculados a la fabricación de las máquinas o de los talleres anexos, ¿vale? Por cierto, durante mucho tiempo, y todavía hoy, cuando dices que eres de Casasola de Arión, rápidamente te dicen, coño, del pueblo de las aventadoras. Sí, y eso es un orgullo enorme, porque nos ha dado, fue una época que nos dio, que desde entonces nos ha dado mucho prestigio y mucho nombre a esta localidad por toda España, porque las aventadoras que llegaron a salir hasta 2.000 unidades diarias, o sea, anuales, se están repartidas por todas las localidades de España. Jorge, la pregunta es obligada, teniendo en cuenta el corazón y el recuerdo de los casasolinos con sus aventadoras. Echamos en falta, no sé, un lugar, un museo, una imagen en blanco y negro de todo lo que me has contado. ¿Para cuándo? Pues es un proyecto que tengo el sueño de poder llevar a cabo, es un viejo anhelo y quiero que se lleve a cabo antes de que mi mandato, bien sea este o el siguiente, se pueda llevar a cabo, porque aparte que es una demanda de los vecinos, creo que es la única manera de honrar aquella época tan rica y tan esplendorosa de esta localidad. Y hasta aquí este viaje al cono de Apolonia. Una mirada al cine nos devuelve la estampa en las secuencias de Ágora y aquellos tiempos en los que el geómetra y astrónomo escribiera su obra Las Cónicas en varios tomos. Gran parte de ellos se quemaron en el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Miles de años después, en un lugar de la provincia de Valladolid, su discípulo más fiel en el siglo XXI sigue rindiéndole homenaje al sabio con la habilidad del tornero y la inquietud intelectual que caracteriza a Treceño.
¿Cuántas veces a lo largo de estos años hemos contemplado al río Duero desde este balcón a la sombra de la Colegiata de Toro? Todavía sigo teniendo la misma sensación de aquellos primeros reportajes en los que descubrimos juntos la enorme vitalidad de los toresanos y toresanas, que han sabido conservar su patrimonio histórico, artístico y vinícola con verdadero tesón. Un reportaje que se suma a los 1000 del Arcón. Un repaso sentimental a la trayectoria de este programa, que comienza en el corazón de la ciudad. Nos espera Tomás, su alcalde, testigo de tantas conversaciones, hablando de Toro y de sus habitantes. Tomás, ha llegado el momento de respirar de nuevo y volver a comprobar la temperatura social, turística y cultural de los toresanos. Sí, la verdad que bueno, que estábamos deseando que llegara este momento después de un año tan sumamente complicado, que hemos echado de menos tantas cosas, pero como bien has dicho, en Toro hemos echado mucho de menos la vida, el ambiente, el disfrutar de nosotros mismos, de nuestra hostelería, de nuestro patrimonio, de nuestra naturaleza, y bueno, poco a poco lo vamos recuperando y auguramos un buen verano de turismo y de vida. Y esa vida en torno al atardecer y también por la mañana, esas terrazas de esta parte de Toro. Es impresionante el ambiente, el hervidero que hay en Toro. Sí, la verdad que es una ciudad con un ambiente extraordinario. Tenemos un sector hostelero pujante, de muchísima calidad. Obviamente, esto nos lo da pues un producto de primera, que nos lo da nuestra vega, nuestro sector agroalimentario, con un embajador único, que es nuestro vino de Toro, que está conquistando el mundo, y bueno, pues eso al final se contagia, y eso se ve en la vida que hay en la calle, en la vida que hay en los bares, y sobre todo, bueno, pues en el referente turístico y de ocio que se ha convertido esta ciudad en los últimos años. Fíjate, podrían ser simplemente titulares, hacer una mención al vino, hacer una mención al patrimonio, o hacer una mención al ambiente, pero no, en Toro se ajusta a derecho. El patrimonio es visitable, las bodegas y el vino forman parte de la oferta cultural, turística y gastronómica, y el calendario, por cierto, el calendario de conciertos suena muy bien. Sí, la verdad que bueno, que es lo que dices, el patrimonio es visitable, tenemos una cantidad enorme de monumentos abiertos. El vino se palpa ya, y tenemos que destacar aquí también la labor que se ha hecho con la ruta del vino, que ya empieza a ser un referente. Y bueno, luego ese calendario de conciertos, de ocio de calidad, de ocio bajo el objetivo de que la gente que vive en el medio rural también tiene derecho a disfrutar de conciertos de calidad. Bueno, pues nos va a hacer que este verano va a ser un único en Toro, y luego la gente viene a hacer turismo y sabe que por la noche va a tener la experiencia de un concierto en un sitio recogido, en un sitio bonito, en un sitio especial, y a todo eso le va a sumar, bueno, pues el ambiente que va a vivir en la ciudad, el tapeo, el tomar el vino con amigos. La verdad que la experiencia turística en Toro ahora mismo es excelente. Tomás, te traslado algunas estampas que muchos visitantes que vienen a Toro se llevan. Primero, la contemplación desde el balcón de la Colegiata de la Campiña de Toro. En segundo lugar, la sorpresa que reciben al entrar en una plaza de toros que es un patrimonio monumental. Y en tercer lugar, cuando conocen el castillo, el Alcázar de Toro. Pues sí, la verdad que bueno, Toro tiene un montón de sorpresas, sí que asomarse al balcón del espolón a contemplar la vega es algo muy similar a asomarse al mar, porque al final tienes un horizonte tremendo. Bueno, el Duero está abajo. El Duero está abajo, y tienes un horizonte de kilómetros y kilómetros de campiña, de una vega fértil, y además que bueno, que sostiene nuestra economía. Luego esa plaza de toros de la que has hablado, pues que es única en España. Sí, es una plaza de toros del siglo XIX, un recinto taurino de primer nivel, pero también un auditorio histórico perfecto para dar experiencias únicas en eventos, en conciertos.
Y luego, bueno, pues el Alcázar, pues qué decir, es de donde parte la ciudad, ahí se inicia todo, pero podríamos hablar de otras muchísimas cosas, nuestro mudéjar, el espectacular pórtico de la Majestad, estar delante de ese pórtico policromado, el callejear simplemente. ¿Qué tal se ha integrado esa oferta de murales urbanos, es decir, un arte popular a la intemperie en el marco de un patrimonio monumental como el de Toro? Pues extraordinario, porque además, bueno, pues el proyecto TAU, Toro Arte Urbano, que dirige nuestro querido pintor Carlos Adeba, pues bueno, pues siempre toma de referencia en sus temas los temas locales. El cermeño, esa pera pequeña que nos identifica, el traje de viuda rica, o hechos históricos como la batalla de Toro, este año la batalla de Villalar, que Toro tuvo una importancia capital en 1521. Y bueno, la verdad que la gente ya también va buscando esos murales, en todos hay escondidos además una mosca, en referencia a la Virgen de la Mosca, y la verdad que bueno, que estamos contentísimos, cada año se hacen nuevos murales. Tomás, Iberoamericana vuelve a situarnos en el mapa, en este caso, del arte contemporáneo y con nombre de mujer. Sí, la verdad, bueno, que la Iberoamericana, que ha surgido este año, después de muchos meses de trabajo, es un proyecto, desde luego, pionero, novedoso, y que va a hacer de Toro la capital del arte contemporáneo y del papel de la mujer en las artes plásticas en el siglo XXI de toda España. Es una oportunidad única por varios motivos. Primero, por conseguir inundar en esta Castilla de un patrimonio tan excelso, histórico, artístico, inundarlo de arte contemporáneo. El contrapunto, sí. Exactamente. Luego, obviamente, dándole un papel relevante a la mujer, donde la mujer tiene una importancia capital en las artes plásticas, que la ha tenido siempre, desde un segundo plano, pero ahora en el siglo XXI en primera línea, y le vamos a dar ese protagonismo. Y obviamente luego parte como un objetivo de lenguaje, un objetivo que también pretende dar un lenguaje nuevo, un lenguaje contemporáneo a las personas que vienen y a las personas que están, que ese lenguaje en este territorio no lo suelen tener. Entonces vamos a dar la oportunidad de que la gente de aquí también pueda disfrutar del arte contemporáneo, además como contenido, pero en unos continentes espectaculares que van a ser las iglesias medievales de Toro. Vaya guiño a nuestra pintora. Sí, bueno, la verdad que Deli no nos puede faltar. Nos ha faltado tiempo, pero creo que desde hace unos años no nos puede faltar. Hay unos encuentros, unas conferencias, unos coloquios que van a estar dedicados al papel de la mujer en el arte, en la gestión cultural, bueno, con mesas redondas, con ponencias de los mayores expertos de España. ¿Y qué nombre le podríamos dar a esos encuentros que no fueran Deli Tejero, esa pintora de primer nivel que tuvo Toro, que ha vivido en la sombra mediática de la historiografía del arte muchos años, pero que se está trabajando muchísimo para poner encima de la mesa la obra y el legado de Deli, mano a mano además con su familia, que llevan su legado de una manera exquisita. Y la verdad, bueno, que creo que no habría mejor homenaje que hablar de arte contemporáneo con unos encuentros con el nombre del reflejo de esa contemporaneidad en una época del siglo XX complicada, y que fue Deli. Llama mucho la atención que dentro del patrimonio vivo, no solamente el monumental y el histórico, está el de los conventos y monasterios, donde, por cierto, siguen habitados y hay una buena colección de órdenes religiosas, fundamentalmente de mujeres. Sí, la verdad que bueno, que mantenemos todavía 5 conventos femeninos, 1 masculino, y que siguen siendo parte de la vida social de Toro. Han sido parte de esta vida social desde hace 8 siglos, lo siguen siendo, y la verdad que son recintos espectaculares, a cada uno de ellos con una tradición tremenda, y la verdad que estamos muy orgullosos de que contribuyan a nuestra sociedad, y además, bueno, que les tenemos toda la sociedad un cariño especial a todas nuestras madres y hermanas de los conventos femeninos, y la verdad que para todos es un orgullo mantener esas órdenes religiosas en Toro. Mil gracias. A vosotros y otros 1000 por lo menos, Javier. En esta ocasión, el Arcón pone su foco en el Museo de Arte Sacro del Monasterio de Santi Spíritus. La joven guía, Ana de la Iglesia,
graduada en Historia del Arte y toresana, nos contará las claves del éxito del monasterio más célebre de la ciudad de Toro. Ana, ¿imaginaste algún día que aquellos monasterios de Toro que tú visitabas de niña, algún día uno de ellos sería tu puesto de trabajo? No, la verdad es que no, pero siempre he tenido relación con ellas y siempre me hubiera gustado trabajar aquí. ¿Qué formación tienes? Soy graduada en Historia del Arte. Vaya suerte, ¿no? Muchísima. Puedes trabajar en Toro y encima de lo tuyo. ¿Por qué este envase, este monasterio, tiene tanta importancia desde el punto de vista turístico, cultural, artístico e histórico? Tanto por la historia como por las piezas que hay en su interior, su relación también con Portugal. Las sargas siguen llamando la atención y, por cierto, no son tapices. No, no son tapices, son sargas, como bien has dicho. Hay una diferencia que es muy clara. La sarga es tela pintada y el tapiz está tejido, se hace en un telar. Y la verdad es que sí, llaman muchísimo la atención, principalmente porque es algo que se conoce nada, muy poquito. Las monjitas de este monasterio, hace muchos años, ellas sostenían que eran las de mayor tamaño que existían. ¿Lo sigue sosteniendo? Pues sí, ellas sí. No, Sí. pero llaman la atención, ¿no? Por la... Llama mucho la atención el monasterio, sobre todo porque es muy grande. Entonces sí, también, claro, en siglos anteriores tuvieron sus patrimonios, sus tierras, entonces... ¿Cuál era el motivo de las sargas? ¿Para qué, aparte de para decorar, cuál era su finalidad? Principalmente se colocaban en la iglesia, tanto en la iglesia como el coro. Tienen escenas de la Pasión y las sargas se utilizaban en Semana Santa. Todas las imágenes, todos los retablos, se tenían que tapar con ellas, para que los fieles se centrasen en la Pasión. ¿Quién fue Beatriz de Portugal? Para mí, alguien increíble. Fue una mujer que, a pesar de todo lo que sufrió, siguió en pie hasta el final de sus días. Fue reina portuguesa, sin embargo, bueno, le arrebataron la corona y fue reina consorte de Castilla. Y al nada, muy jovencita, se quedó viuda y decidió retirarse aquí al monasterio. ¿Teresa Gil? De Teresa Gil se sabe poquísimo. Se sabe que fue noble portuguesa y todos los bienes que tenía los destinó para la construcción del monasterio. ¿Quiénes fueron los hermanos Tomé y qué relación tienen con este monasterio? Los Tomé fueron una familia de escultores, eran de la escuela de Toro que se conoce, y la principal relación es porque hicieron las imágenes del retablo, y la mayor parte de su obra está aquí en Toro. Y aquí en el monasterio, en el museo, tenemos bastantes piezas de ellos. Dentro de las piezas que se exponen en las distintas salas del monasterio, hay una colección de niños Jesús. ¿Qué vínculo tiene el niño Jesús dentro del arte y por qué se le daba tanta importancia en estas comunidades religiosas? Los niños Jesús son importantes principalmente porque cuando ingresaban una muchacha siempre venía con un niño Jesús. Al ingresar iban a perder la maternidad y lo que hacían era cuidarlo como si fuera un niño de verdad. Hay una buena colección de niños Jesús, principalmente por esa razón. Y bueno, la mayoría conservan sus ropitas, sus zapatos. La historia de Santi Espíritu siempre ligado a la orden dominica y actualmente continúa. Sí, desde su fundación siempre ha estado habitado por orden dominica, femenina, y hoy en día también. Únicamente hoy son menos, pero siempre ha estado habitado por dominicos, salvo la revolución, que tuvieron que salir del monasterio, pero siempre de orden dominica.
volver a charlar de nuevo, Sor Lola y Sor Azucena. Por cierto, Sor Azucena es la priora o la abadesa. Priora. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Priora. Bueno, normalmente, aunque ya se vaya unificando todo, las abadesas normalmente tenían el gobierno de la comunidad hasta la muerte. Y la priora es una hermana, la primera entre iguales, la que por un tiempo en nuestra orden, por 3 años, es la que lleva... te pondría una imagen plástica. Cuando los pájaros emigran, hay uno que va abriendo y cuando se cansa, retrocede y otro toma el abrir camino. Eso sería una priora, o tendría que ser una priora, que yo dejo mucho que desear, pero bueno. Sor Lola, a ti te ha tocado volar también en este convento. Yo estuve bastante tiempo volando delante. Por circunstancias que entonces tenía la comunidad y estuve 12 años. ¿Sigue estando Dios en este claustro, en este lugar? Está en el corazón de cada uno, en el tuyo también, en el de todos los que nos pueden estar escuchando. Hermanas, bueno, ¿de qué viven las dominicas del Santo Espíritu? Primero y básicamente de la elaboración artesana de los dulces. Cuando llegan los visitantes al Museo de Arte Sacro de Santi Spíritus, ven a las hermanas, a las religiosas, por el claustro y por las dependencias. Sí, cuando hago las visitas, siempre hay alguna que sale al claustro, porque, bueno, está en su casa, ellas lo habitan. Entonces sí, hablan con ellas también y sobre todo con la venta de dulces. La venta de dulces la tienen ellas y bueno, los dulces son bastante conocidos, sobre todo los amarguillos. También hacen bocaditos de cabello de ángel o delicias de yema. Hablar de toro es de hablar todavía de un buen número de monasterios habitados y algunos que se visitan. Pero ¿por qué destaca Santi Spíritus en el conjunto de la oferta monacal toresana? Yo creo que principalmente por el museo. Fue de los primeros que abrieron. Tiene museo de arte sacro. También su historia, que está muy relacionada con Portugal. Beatriz de Portugal, por ejemplo. La iglesia llama muchísimo la atención. El refectorio, que el refectorio es una sala que en muy pocos monasterios se puede visitar. ¿Te gusta lo que haces? Muchísimo, muchísimo. A mí me encanta. No me cansaré nunca de repetir una y 1000 veces la fortuna que ha tenido el Arcón a lo largo de estos años, abriendo el foco en diferentes rincones de la región. Hoy, en esta ocasión, en la tierra del vino de toro, en la tierra del románico, en la patria del tío Babú.